Bueno, para mí un líder no es más que aquel que tiene la capacidad de influenciar en el comportamiento o en el pensar de alguien. Pero ya viniendo en el plano espiritual, un líder no es más que aquel instrumento que de por sí utiliza el Espíritu Santo para ayudar y guiar a otras personas a lo que es su propósito. Es bueno llegar, recorrer un camino que nos permita decirle a Dios cuán grande ha sido con nosotros, regocijarnos porque al final pudimos ver cómo su mano se manifestó. Pero hay más de ahí. En ese momento debemos recordarnos de las veces que soltamos la toalla, de cómo al caminar nos caímos, tropezamos y quisimos quedarnos en el suelo. Y la pregunta es, ¿quién estuvo ahí? Estuvo aquel que quizás llegaba del trabajo y lo primero que encontraba era un mensaje que decía, líder, te necesito. Aquel que quizás cansado de los quehaceres del día y de los afanes, al llegar a su casa, lo primero que hacía era levantar su teléfono y ver que tú le estabas escribiendo, porque necesitabas contarle cosas que no iban de acuerdo con tu vida, que estabas en tempestad y que necesitabas una voz de experiencia que te guiara por el camino correcto. Esa persona que cuando tú te sentías desvanecer, cuando sentías caer, estaba ahí contigo. Y quizás ese al que llamabas llegaba de trabajar cansado, llegaba de hacer sus quehaceres agotado, y quizás lo pensaba dos veces, pero entendía que había más valor recurriendo a ti a ayudarte que quedándose sentado en casa, porque sabe lo que es el valor del liderazgo, porque sabe lo que es ser un líder. Estuvo aquel al que a mitad de la noche recibió una llamada tuya pidiéndole encarecidamente la oración. Aquel que quizás tenía que abandonar su sueño y su descanso para ir de rodillas ante el Padre y pedirle por ti. Aquel al que tú llamabas a cualquier hora, aquel al que tú buscabas, no importando el día, no importando la hora, y él nunca tuvo una palabra negativa para ti. Y quizás aún cansado de los afanes del día, lo que hacía era irse de rodillas, porque él entendía que orar por ti era más importante, porque sabía y entendía que siendo tu líder, él tenía que acudir a los llamados que tú le hacías, porque la vida de nosotros como cristianos es y siempre será importante, pero siempre tenemos a alguien a quien le contamos nuestras dificultades. Para ser un líder hay que hacer ciertos sacrificios, porque también estuvo aquel que con el hambre y aun cuando se iba a sentar a comer, quizás tenía que dejar su comida en la mesa y salir corriendo, porque recibió una llamada tuya diciendo que lo necesitaba. Aquel que no le importaba si eran las 12 del día o las 12 de la noche, siempre y cuando tú lo necesitaras, él estaba ahí para ti. Aquel que no lo dudaba dos veces y salía corriendo a un tu auxilio. Eso es ser un líder. Eso es llevar las ovejas del Señor a un puerto seguro. ¿Por qué te lo menciono? Porque ellos son parte intachable de nuestra historia. Es bonito contar cómo hemos vencido, pero también debemos de narrar quién nos ayudó a vencer. Debemos decir quién se trasnochaba, preparando actividades, mientras nosotros simplemente teníamos que hacer y organizar nuestras maletas. Debemos de recordar quién tenía que buscar los mejores predicadores, sí, para que Dios te hable, pero también porque a nosotros nos gusta ver algo diferente. Así como se nos manda a creer en la generación de la danza, en la generación de la adoración, en la generación de la profecía, así también debemos de creer en una generación que es importante, la generación del liderazgo. En cualquier diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en cualquier diccionario secular, podemos definir el liderazgo como el conjunto de habilidades que posee un individuo para influir o motivar a una persona en específica o un grupo de estos a alcanzar un objetivo. Pero en el ámbito cristiano, cuando hablamos de un líder cristiano, es aquel que tiene las capacidades dadas por Dios. El que lo capacita se llama Dios.
Los cursos son buenos, las enseñanzas son buenas, pero el llamado lo hace el Señor. Entonces definimos es aquel que tiene las capacidades dadas por Dios para influir positivamente en el grupo que el Señor les ha encomendado para el logro de sus objetivos. Ahora bien, ¿qué podemos decir que son las principales guerras, luchas o batallas que tienen los líderes de hoy en día? Te puedo mencionar 3. Número 1, ser íntegros. Estamos en un tiempo donde la doble vida está a flor de piel, donde los líderes muchas veces decimos una cosa y queremos hacer otra. Entonces, un desafío que podemos tener los líderes de hoy es llamados a ser íntegros, que los que hablemos lo hagamos, que lo que queramos que nuestros seguidores hagan, nosotros primero hacerlo. Número 2, podemos hablar de acercar a las personas a Dios. Las actividades son buenas, los métodos de promoción son muy buenas, pero mantener al grupo que el Señor te ha encomendado conectado a su presencia no tiene precio. O sea que la segunda la oposición, guerra que podemos tener los líderes es mantener al grupo que el Señor nos ha encomendado conectados a su presencia. Y número 3 es el manejo de las emociones. Lamentablemente tenemos un grupo de líderes que no saben manejar sus emociones y lo que pagan las consecuencias son nuestros seguidores. Así que cuando estés triste, estés enojado o estés contento, cuídate de hablar o decir algo. Eso se llama manejo de las emociones. Cuando estemos así, debemos ir a intimar con nuestro Padre para que Él nos dé la respuesta correcta. Así, líder que me está escuchando, no importa por lo que estés atravesando, si el Señor te llamó, Él te va a respaldar. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias a mi hermano Cristian por la oportunidad. Reinaldo Belén Álvarez se despide. Dios te bendiga.